Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Listo, comenzamos la clase del día de hoy, chiquillos, chiquillas. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a este primaveral inicio de lo que ya viene siendo la segunda batita del preu, ¿cierto? Porque lo que nos corresponde ver el día de hoy es lo que estábamos esperando, lo que estábamos anunciando hace harto rato. La revisión del modelo de prueba de lenguaje y comunicación 2019, la primera parte, donde vamos a estar viendo solamente algunos textos, los textos que ya de hecho estuvimos revisando en vocabulario contextual. Para los que estaban preguntando, ¿cierto? Y que estaban saludando en el chat, hola a todos los que están en el chat, a las personas que nos ven fuera de Chile, ¿cierto? Y a todos los fantasmitas que nos están viendo de todas maneras igual, sean todos ustedes muy bienvenidos, también sobre todo a los que recién se están integrando, ¿cierto? A las clases de puntaje nacional. Chiquillos, como les decía, lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿cierto? Esta revisión de modelo de prueba de la prueba precisamente de lenguaje y comunicación, ¿cierto? La próxima parte la vamos a ver en la próxima clase. Y ya terminando este elemento, ¿cierto? Ya nos vamos directo a los ítems que nos falta por ver, que son conectores y plan de redacción. Los dejamos para el último precisamente porque dijimos, ¿cierto? Que teníamos que dar el énfasis, hay que darle ponerle harto ojo a la parte de comprensión de lectura porque son las que tienen más preguntas, ¿cierto? De toda esta tabla que involucra la PSU, decíamos que de las 80 preguntas que entran en la PSU, 55 son referidas a comprensión de lectura. Y también lo hemos dicho muchas veces, se dice como a Vox Populi, ¿cierto? Lo que la mayoría de las personas opina es que la prueba de lenguaje es relativamente sencilla porque hay que leer. Sin embargo, lo hemos dicho varias veces, ¿cierto? La prueba de lenguaje y comunicación, cuando nosotros no aplicamos estrategias, la verdad es que se complica bastante más. Por supuesto, siempre hay factor suerte, eso no lo podemos negar, ¿cierto? Es una prueba estandarizada, es una prueba donde tenemos que elegir una alternativa dentro de 5, por lo tanto el factor suerte, azar, funciona la verdad es que bastante bien, pero la mayoría, ¿cierto?, de los que obtienen puntajes nacionales son aquellas personas que continuamente han ido estableciendo ciertos elementos que tienen que ver con estrategias de comprensión de lectura. La comprensión de lectura se trabaja, ¿cierto? Lo mismo que andar en bicicleta, se va a lo mejor muchas veces de manera muy lenta, pero de a poquito vamos sacando las rueditas, vamos sacando los elementos que nos puedan ayudar para hacerlo, tal vez ya andar en bicicleta sin manos, ¿cierto? Acá es leer y comprender idealmente lo mejor posible cada uno de los textos. Para los que se vienen integrando, ¿cierto?, al preuniversitario, recordarles que nosotros ya llevamos clases desde marzo en adelante, por lo tanto, las primeras clases, sobre todo, son clases que están referidas a aplicar estrategias, cómo responder cierto tipo de preguntas. Cuando me hacen un tipo de pregunta, ¿qué es realmente lo que me están consultando? ¿Cómo encontrar esa información en el texto? ¿Qué estrategias seguir para contestar bien la prueba de lenguaje y comunicación? Y así sucesivamente. Entonces, para los que se vienen integrando, para los que, por ejemplo, como Daniela, ¿cierto?, que acaba de comentar en el chat que no ha estudiado nada de lenguaje, revisen las primeras clases, les van a ayudar mucho, sobre todo en tema de aplicar estrategias. Entonces, comenzamos la clase del día de hoy viendo precisamente cómo, ¿cierto?, la PSU nos presenta este ítem que es la verdad bastante extenso. Este ítem que abarca 55 preguntas, de las cuales nosotros ya estuvimos viendo las preguntas que eran relativas a vocabulario contextual. Hoy día nos vamos a ceñir única y exclusivamente a lo que es comprensión de lectura. Entonces, la PSU, cuando nosotros nos enfrentemos a la PSU, los que ya la han dado lo sabrán, se acordarán más o menos cómo es esta prueba. Para los que no han dado nunca la PSU, ¿cierto?, los que se están preparando este año recién, que están en cuarto medio tal vez, o que tal vez no la han dado nunca, simplemente nos vamos a enfrentar con unas indicaciones similares a esta, no similares, la verdad que casi iguales a esta. Dice, esta sección contiene varios textos de diversas extensiones comprendidos entre las preguntas 26 a 80. Acerca de ellos se formulan dos tipos de preguntas. A,
preguntas de vocabulario consistentes cada una en una palabra que aparece subrayada en el texto, seguida de 5 opciones, una de las cuales usted elegirá para reemplazar el término subrayado según su significado y adecuación al contexto, de modo que no cambie el sentido del texto aunque se produzcan diferencias de concordancia de género. Estas preguntas, las opciones se presentan de dos formas, lo que estuvimos viendo precisamente. Lo que estuvimos viendo, ¿cierto? El formato antiguo y el formato nuevo. No sabemos cuántas preguntas van a salir del formato antiguo, no sabemos cuántas preguntas van a salir del formato nuevo, pero sí sabemos que 15 preguntas son relativas a vocabulario contextual, para que se hagan una idea, ¿cierto? Y la parte B, que es la parte que vamos a revisar el día de hoy, preguntas de comprensión de lectura, que usted deberá responder de acuerdo con el contenido de los fragmentos y de la información extraída a partir de esos contenidos. Entonces, lo que estuvimos viendo, ¿cierto? Relativo a lo que eran los tipos de textos, ¿cierto? Que los dividimos entre textos literarios, textos no literarios y textos de los medios de comunicación masiva, que es el temario de la prueba de lenguaje y comunicación, son precisamente los tipos de textos que van a salir. Este año, en el modelo de prueba DEMRE de la PSU de lenguaje, no salió, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, no salió para nada el género lírico. Sin embargo, es probable, uno nunca puede decir, no va a salir. Es probable que pueda salir porque hace varios años que nos salen poemas. Así que ojo, hay que tener ojo con eso. Los poemas se preparan igual. No han salido los últimos años, pero puede ser que salgan. Entonces, nos vamos a la revisión de textos que, como ustedes van a ver, ¿cierto? Sobre todo los que ya han estado con nosotros hace ya harto rato, sobre todo al menos las últimas 4 clases, son textos que estuvimos revisando en relación a vocabulario contextual. Entonces, el primer texto dice así, y me voy a desaparecer para que esto se vea bien. A ver. Me voy a achicar. Ahí, sí, ya. Entonces, esto dice así. Texto 1. En los 10 años que había vivido enjaulado detrás de la ventanilla, al fondo de la vasta oficina de correos, el empleado no había recibido una sola queja. Recibía, canjeaba, entregaba, estampillaba, firmaba, devolvía, respondía cordialmente. Todo lo hacía con una calma perfecta, sin menor nerviosismo y siempre afable, cortés. Se preocupaba de señalar que dicha labor era gratificante, sellando y sonriendo a la vez, sin pausa, a vecinos, a clientes, a vigilantes, al mundo entero, a todas las cosas, a él mismo, a su día de trabajo. Ante todo, su trabajo, que el empleado juzgaba una tarea muy fastidiosa, pero soportaba gracias a una pequeña obsesión estrictamente personal. Porque el empleado, en efecto, hace 10 años que comete cada noche, antes de terminar su labor y contar el dinero, lo que se llama un delito cotidiano, un gesto que se ha vuelto obligatorio, una razón de vivir. Todas las noches introduce en su valija un fajo de cartas escogidas al azar. Se las lleva, vuelve cuanto antes a su hogar, arroja las cartas sobre la mesa, las abre con ansiedad y cada noche, desde las 9 hasta el amanecer, las responde una por una, sin olvidarse de una sola, sin escribir una palabra a la ligera. Entonces, Macarena Andrea, ¿cierto que este texto ya lo había leído? Sí, efectivamente, es el modelo de prueba 2019, así que obviamente lo hemos leído. A lo mejor lo han leído, ¿cierto? O al menos en la clase nosotros lo vimos. Hay que hacer una salvedad con este texto que sale en este modelo de prueba, que justamente es el texto 1. Es el texto más corto que aparece en el modelo de prueba. Los textos en general, ¿cierto? Porque recordemos que decía... A ver... Acá, ¿cierto? Que decía, esta sección contiene textos, varios textos de diversas extensiones. La verdad es que la lógica que ha seguido la PSU los últimos años es ir ampliando cada vez más el número de palabras en los textos. Así que este texto de 4 párrafos, que no deja de ser, es el texto más corto que está en este modelo de prueba. Así que para que tengamos una idea más o menos de qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la extensión de los textos. Antes, efectivamente, tal vez alguno de ustedes que está en el chat que haya dado la PSU hace muchísimos años atrás, por lo menos unos 10 años atrás, ¿cierto? Recordarán que tal vez aparecían textos bastante cortitos en general. Habían unos textos muy cortos, otros textos un poquito más largos y algunos como estos que eran los medianos. Los textos cortos ya los eliminaron por completo y tenemos ya textos solamente de medianos a largos. Así que para que se hagan una idea más o menos de qué tipo de textos van a aparecer dentro de la PSU en relación a la extensión al menos. Entonces, vamos a ir con las preguntas. Las preguntas ya vienen contestadas, sin embargo, hay algunas preguntas que tienen una dificultad mayor y que con esas vamos a jugar, al menos en esta clase, para hacer las preguntas desafío de la Universidad Mayor. Entonces, tenemos... Dice, con respecto al trabajo del protagonista como empleados de correos, en el texto se afirma que cuando nos hacen ese tipo de preguntas, cuando nos
incitan, ¿cierto?, a contestar preguntas donde algo se afirma en el texto, lo más probable es que la respuesta que aparezca ahí o que tengamos que dar, ¿cierto?, sea una respuesta de tipo textual. Siempre que se afirme algo, siempre que se dé una característica de algo, siempre que se dé una definición, una descripción de algo o de alguien, nos vamos a encontrar con una respuesta más bien de tipo textual, para que tengamos una idea. Si bien a lo mejor cambian algunas palabras, van a cambiar muy pocas. Entonces, con respecto al trabajo del protagonista como empleados de correos, en el texto se afirma que tenía un comportamiento libre de premuras e inquietudes en su jornada laboral. Fijémonos en las otras alternativas. Dice, es un hombre prisionero de las labores de su trabajo en la oficina de correos. Eso ya vendría siendo una especie de inferencia en relación a el crimen que comete cada noche. Actuaba salvaguardando la imagen intachable de la oficina de correos. Tenemos ahí un conflicto, ¿cierto?, entre cómo actúa este ser humano, ¿cierto?, y entre cómo realiza o ejecuta su trabajo. La verdad es que a él no le interesa mucho la imagen de las oficinas de correos, le interesa más su propia imagen, sobre todo para tener oculto su pequeño agravio, ¿cierto?, su pequeño delito. Por lo tanto, actúa salvaguardando la imagen intachable de la oficina de correos. Estamos ante una negación de lo que realmente ocurre. Anhelaba cumplir a tiempo con los requerimientos y exigencias de la oficina de correos. Podría ser una especie de inferencia, pero la verdad es que esa incluso es una sobreinferencia, por lo tanto, tampoco corresponde utilizar, ¿cierto?, esa alternativa como correcta. Anhelaba cumplir a tiempo con los requerimientos y exigencias de la oficina de correos. Nosotros podríamos sobreinferir eso a partir de las características que tiene él como empleado. Sin embargo, insisto, es una sobreinferencia, no lo podemos afirmar del todo porque, sobre todo por la parte, por cómo inicia este texto, ¿cierto?, cómo se introduce el texto, cómo es este sujeto que actúa dentro de la oficina de correos versus lo que ocurre, ¿cierto?, hacia el final, donde sabemos que en realidad el sujeto en cuestión comete un delito. Mínimo, pero delito al fin y al cabo. Necesitaba mantener sus hábitos adquiridos durante los 10 años de labores en la oficina de correos. Tampoco, no lo necesitaba. Él lo hacía constantemente, no necesitaba en sí hacerlo. Por lo tanto, la alternativa correcta, como ustedes pueden ver, la B, tenía un comportamiento libre de premuras e inquietudes en su jornada laboral. La verdad es que es una respuesta bastante más acabada en relación a lo que se afirma en el texto. De hecho, la misma respuesta, ¿cierto?, que nos da el DEMRE en relación a cómo contestar esta pregunta dice: el segundo párrafo del texto realiza una descripción detallada de cómo es el trabajo diario del empleado de correos, señalando todas las acciones que ejecutaba con calma, completa calma y cortesía ante cualquier cliente o situación. En esta descripción se expresa que el trabajo de empleados de correo es tranquilo y monótono, es decir, está libre de premuras, nadie lo apura, e inquietudes de su jornada laboral. Él no se molesta por nada, hace el trabajo calmo, tranquilo, eficaz, hace lo que tiene que hacer. Por lo tanto, este tipo de preguntas hay que tenerle ojo. Con respecto al trabajo del protagonista como empleados de correos, en el texto se afirma que generalmente es una pregunta de tipo textual, insisto, y al momento de hacer una pregunta de tipo textual, se nos facilita el trabajo. Decíamos que dentro de la escala, ¿cierto?, de las habilidades que se nos piden en la PSU de lenguaje, la habilidad de extraer información es la más sencilla. Por lo tanto, esta pregunta no debiese tener mayor dificultad. Después dice, ¿qué función comunicativa cumple el tercer párrafo en el texto anterior? Funciones comunicativas, es decir, si bien, ya se lo hemos dicho un montón de veces, si bien no nos preguntan por contenidos en la PSU del lenguaje, sí nos van a salir elementos referidos a cómo actúa el texto dentro del mismo texto. Por eso era importante revisar, ¿cierto?, los tipos de texto que van a salir dentro de la PSU, porque muchas veces los tipos de textos tienen ciertas finalidades. En este caso nos preguntan por la función comunicativa de un párrafo en específico, pero si nos preguntaran por la finalidad comunicativa o por la función comunicativa que tiene el texto en completo, tendríamos que pensar en qué características tiene un cuento que pertenece al género narrativo, por lo tanto pertenece a un texto de tipo literario. Entonces dice, ¿qué función comunicativa cumple el tercer párrafo en el texto anterior? Nos vamos a devolver, vamos al tercer párrafo y dice, porque el empleado, en efecto, hace 10 años que comete cada noche, antes de terminar su labor y contar el dinero, lo que se llama un delito cotidiano, un gesto que se ha vuelto obligatorio, una razón de vivir. Entonces, si nosotros nos vamos hacia las preguntas, fíjense que la alternativa correcta es la alternativa B.
que dice contradecir la imagen de empleado modelo del personaje, efectivamente esa es la función que cumple ese párrafo, ¿cierto? Lo que hace es, tenemos primer párrafo, segundo párrafo, nos narran, nos cuentan cómo es la vida de este sujeto dentro de la oficina de correos, ¿cierto? Que es un empleado modelo, es un empleado que actúa con permiso, sin premura, con calma, nadie lo molesta, actúa muy serenamente, ¿cierto? Frente a cualquier dificultad que se le pueda presentar en el trabajo. Sin embargo, ya desde el tercer párrafo en adelante, ya vemos que, al menos en el tercer párrafo, se genera un conflicto, porque no sabemos todavía qué es lo que pasa con él, pero algo pasa, y ya en el cuarto párrafo ya sabemos que efectivamente tiene el problema, ¿cierto?, de que es un ladrón. Entonces, dice, exponer ejemplos de la exponer ejemplos de la labor rutinaria del empleado, eso ocurre en el párrafo 2. Destacar el carácter obligatorio de la razón de vivir del empleado, tampoco, ¿cierto? Si bien él siente la necesidad de hacer algo, no es un carácter obligatorio de razón de vivir. Describir las causas de la labor rutinaria del empleado, eso también pertenece al párrafo más bien 1 o 2, mientras que la E, comparar, que varios pensaron que era la E, ¿cierto? Comparar la labor rutinaria del empleado con un delito, estaríamos estableciendo que lo que él hace todos los días es tan igual, ¿cierto? Es igual a cometer un delito. La labor que él realiza durante el día no es un delito, pero para nada, mientras que la que ocurre durante la noche sí lo es. Por lo tanto, si bien está estableciendo una especie de comparación, esa comparación se establece a partir de un contraste. La palabra adecuada entonces ahí es contraste. Dice, en este párrafo se narra sobre un empleado de correos que trabaja 10 años allí, sobre el cual previamente se introduce y describe la rutina que realiza diariamente, y además se menciona que, en contraste con su intachable comportamiento diurno, en las noches realizaba un delito cotidiano que se llegó a convertir en su razón para vivir. Por lo tanto, la función comunicativa que cumple ese párrafo es la de contradecir la imagen de empleado modelo del personaje. Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de preguntas, cierto? Porque Julio Vargas pregunta ahí, ¿hay clases de función comunicativa? Sí, hay tipos de funciones comunicativas, pero tienen que ver con los tipos de texto, ¿cierto? Por ejemplo, la función comunicativa que tiene el texto informativo, el texto expositivo es informar. Los textos en sí tienen funciones comunicativas. Sin embargo, tenemos que tener en claro, ¿cierto?, que este tipo de preguntas, sobre todo considerando que habla en específico del tercer párrafo en relación al resto del texto, tenemos que establecer la comparación que se hace con la primera parte y la segunda parte del texto. Así que, ojo, este tipo de preguntas, por ejemplo, no la podríamos responder con esa estrategia que yo les he dicho mucho, no la utilicen, no es una buena estrategia. ¿Sirve para ahorrar tiempo? Sí. Pero es muy probable que cometamos errores, que es precisamente la de irse a las preguntas y después leer el texto. Esa estrategia, chiquillos, no la utilicen. No sirve. Se pueden equivocar muy fácilmente. Así que, ojo, sobre todo con la respuesta E, ¿cierto? Que es una de las que ustedes pensaron a priori, que es una muy buena palabra, está muy bien utilizado. Yo igual a priori pensé que era la E que dice Fredison, ¿cierto? Es una respuesta que podríamos haber dado si es que hubiésemos leído tal vez primero las preguntas y después nos vamos al texto. Así que ojo con eso. Las funciones comunicativas sí pertenecen a ciertos tipos de textos, pero en este caso nos están preguntando por un párrafo en particular. Para eso también es importante revisar, ¿cierto?, dentro de los tipos de texto que estuvimos viendo, las partes de cada texto, que ya decíamos que tienen que ver con introducción, desarrollo, conclusión, y qué tiene que ir en cada uno de ellos dependiendo de qué tipo de texto nos enfrentamos. Vamos a la siguiente, que la siguiente justamente es la pregunta desafío de la clase. Vamos a tener 4 preguntas desafíos el día de hoy de la Universidad Mayor. Es una pregunta que tiene un nivel de dificultad un poquitito mayor en relación al resto de las preguntas y que dice así, y esta vez ustedes participan. Sale la respuesta, me acabo de dar cuenta. Ya, vamos a hacer como que esa E no está marcada, ya, y vamos a hacer como que todo está bien. De la lectura se infiere que el acto de responder cartas por parte del empleado es 1. Constante, 2. Riguroso, 3. Significativo. Ya sabemos que es la E. Pero, están riendo ahí de mí. Ya, pero, veamos, ¿cierto?, cómo se
responde este tipo de preguntas. Recordemos, hicimos una clase de inferencias, así que para los que les cuesta la habilidad de inferir, que es una habilidad de tipo mediano, ¿cierto? Hay que tener ojo ahí con el elemento, ¿cierto?, de cómo inferimos y cuidarnos precisamente de sobreinferir las respuestas. Entonces, esta dice así. La respuesta correcta entonces es 1, 2 y 3. De la lectura se infiere que el acto de responder las cartas por parte del empleado, que es el acto que vemos precisamente en el cuarto párrafo, es constante, es riguroso y es significativo. ¿Por qué es constante? Porque decía que lo hacía todas las noches hace 10 años. Es riguroso porque además contesta todas las cartas que él se roba. Y es además significativo porque es una razón que él tiene para continuar su vida monótona. Entonces, dice, la respuesta que nos da el DEMRE. En el cuarto párrafo se describe la acción del empleado de correos de responder cartas elegidas al azar, o como él lo denomina, su delito cotidiano. Se menciona, además, que este acto lo realiza obsesivamente todas las noches y con sumo detalle hasta el punto de que esto se volviese algo habitual e importante para él. Es decir, es riguroso, ¿cierto? Es constante en lo que realiza y además es significativo porque es algo importante para él. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, el aprendizaje significativo, como se conoce en pedagogía, para ir aterrizando algunos elementos, tiene que ver con que lo que a mí me enseñan efectivamente me deja una huella, me deja una marca. En este caso, ¿cierto? Para él, el acto de responder responder las cartas, ¿cierto? Es para él importante en su motivo de vida, prácticamente. Él vive para eso, para trabajar durante los días, poder robarse ciertas cartas escogidas al azar y poder además responderlas durante la noche. Por lo tanto, la alternativa correcta, como dice ahí, ya había salido antes, es la alternativa E. El acto entonces es constante, riguroso y además significativo. Si se fijan, esas palabras no salen en ninguna parte de la lectura, por lo tanto por eso es inferencia, ¿cierto? Tenemos que, cuando nosotros inferíamos, decíamos que hacíamos una labor de buzo prácticamente. Nos sumergimos en el texto y empezamos a sacar cosas que a simple vista no se ven. Porque en palabras más sencillas podríamos decir que es una especie, ¿cierto?, de labor de CSI, de labor de policía de investigaciones, de ir sacando de aquí y de acá de lo que no se ve para poder sacar alguna conclusión. A ver, hay una pregunta por ahí. Profe, ¿recomendaría la técnica de leer el texto muy rápido y luego leer el texto de manera normal para tener un conocimiento previo? No la recomiendo. Lo que sí recomiendo, y es lo que hemos recomendado varias veces, dentro de las recomendaciones que hemos hecho en clases es precisamente la de leer el texto, contestar primeramente las preguntas sencillas, por ejemplo la de extracción de información, que era la primera pregunta, ¿cierto? Contestar las preguntas sencillas, después quedarnos con las preguntas que a lo mejor nos cuestan un poco más y al final de eso responder vocabulario contextual. ¿Ya? Así que esa es yo diría que es una mucha mejor estrategia que simplemente leer rápido, porque si no perdemos tiempo en esa lectura rápida. Mejor extraigamos los elementos significativos, para utilizar la palabra, ¿cierto? Los elementos significativos inmediatamente. Así que no. ¿Profe, recomienda leer las preguntas del texto y responder? No, lo acabamos de decir. No. En ningún caso. No lo recomiendo, pero para nada. Muy mala estrategia. Ya. Seguimos entonces. Pregunta que también aparece dentro del ensayo del DEMRE. Dice, la idea principal del primer párrafo es... Había primer párrafo, recordemos que cuando nos preguntan por idea principal nos están preguntando por una idea de tipo local, ¿cierto? Principal de tipo local. En los 10 años que había vivido enjaulado detrás de la ventanilla, al fondo de la vasta oficina de correo, el empleado no había recibido una sola queja. Eso es todo lo que nos dice el primer párrafo. Entonces, la idea principal del primer párrafo es la valoración positiva del trabajo realizado por el empleado. Chiquillos, para responder este tipo de preguntas es muy buena idea aplicar estrategias inmediatamente después de la primera lectura del texto. ¿Qué implica esta aplicación de estrategias? Subrayar, destacar. Recordemos que desde el año pasado ya se puede ingresar un destacador, ¿cierto?, oficial, de manera oficial a las salas de clase donde vayan a rendir la PSU, porque antes se podía, pero uno lo llevaba escondido. Pequeños truquillos. Entonces,
destacar, subrayar y en la medida que vayamos leyendo cada uno de los párrafos, ir extrayendo precisamente las ideas principales, más allá que las secundarias, las principales. ¿Por qué? Porque inmediatamente nos ayuda a contestar este tipo de preguntas. Si se me olvidó cómo era el primer párrafo, si no me acuerdo definitivamente y me tengo que devolver, ¿qué es lo que voy a hacer? Ni siquiera voy a leer el texto, me quedo simplemente con la idea principal que yo ya extraje en la primera lectura. Por eso hagamos la primera lectura significativa, no a la rápida. Entonces, dice, la idea principal del primer párrafo es la valoración positiva del trabajo realizado por el empleado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el DEMRE? ¿Qué es lo que debiésemos hacer aquí? Dice, el narrador hace una breve introducción del espacio y el hecho de que el trabajador no ha recibido ninguna queja en el transcurso de 10 años trabajando en aquel lugar, lo que representa una apreciación positiva de este empleado. Es decir, la idea, ¿cierto?, principal del primer párrafo lo que hace es presentarnos el esquema del texto, donde en la primera parte nos van a decir que él es muy buen empleado, maravilloso, después de 10 años sigue siendo maravilloso. En el segundo nos narran el trabajo cotidiano, en el tercero ya nos empiezan a contrastar esta imagen de hombre honrado frente a la del que parece que está cometiendo algo malo, y en la cuarta ya nos dicen cuál es el delito que comete. Por lo tanto, la idea principal del primer párrafo es aquella que está relacionada con precisamente introducir, ¿cierto?, las características de este personaje. Opinión del empleado en torno a su deber diario, él no habla. No es él quien habla dentro de ese primer párrafo, por lo tanto, no. Descripción de la labor rutinaria realizada por el empleado, ese es el párrafo 2. Justificación de las tareas realizadas por el empleado, párrafo 2. Disposición del empleado para atender a vecinos y clientes, párrafo 2. Por lo tanto, la respuesta correcta vendría siendo la alternativa B. Pero por eso mismo, para ir ahorrando cierto tiempo, sobre todo, por ejemplo, si me entra la duda, yo ya leí el texto, me entra la duda, me voy a devolver al texto, tendría que volver a leer el primer párrafo completo para darme cuenta que C, D y E, ¿cierto?, pertenecen al párrafo 2 y no al párrafo 1. Siempre es mejor en esta primera lectura, como ya decíamos, ¿cierto?, ir extrayendo, subrayando ideas principales, más que la idea secundaria, las ideas principales de cada uno de los párrafos, porque eso además me ayuda a contestar posibles preguntas de tipo de idea principal global. En este caso es local porque me están preguntando por el primer párrafo, pero cuando me preguntan por la idea principal global, ¿cuál es la idea principal del texto recientemente leído? A mí se me hace mucho más fácil porque ya tengo las ideas principales de cada párrafo. Entonces todo se va solucionando en la medida que vayamos aplicando ciertas estrategias de comprensión de lectura. Y ahora ya nos vamos al texto 2. Este texto que nos costó un poquitito la clase que lo vimos, precisamente porque tiene muchas palabras que son un poquitito complejas, sobre todo para los que somos humanistas de corazón y que nos aparecen muchos números, muchos datos, muchas cifras, muchas palabras extrañas, ¿cierto?, y que están relacionadas más al mundo de la ciencia. Entonces, este texto dice así: toda la vida de la Tierra está basada en el agua. Los tardígrados son los seres vivos más resistentes a condiciones extremas. Estos diminutos invertebrados de entre 1,5 y 1,15 milímetros son comúnmente conocidos como osos de agua por su apariencia de oso en miniatura y porque viven en lugares húmedos como musgos y helechos. Sin embargo, pueden llegar a perder el 99% del agua de su cuerpo y sobrevivir gracias a un estado de suspensión inanimada o anhidrobiosis. Entonces, recomendación, anotar lo que es la anhidrobiosis. El ser humano muere al perder el 15% de agua de su cuerpo. El estado de suspensión de los tardígrados es posible gracias a un azúcar llamada trealosa que se introduce en sus células para reemplazar el agua perdida. En este estado, reducen su metabolismo en un 99,99%, resucitando literalmente cuando vuelven a tener agua. Tardígrados vivos se han regenerado a partir de musgos secos de más de 100 años después de que fueron recogidos. Entre los más de 1.150 especies de tardígrados hay especímenes que son capaces de soportar temperaturas de menos 200 grados Celsius mediante la criobiosis, un proceso por el cual una especie de anticongelante natural evita que se formen cristales de hielo que pueden romper sus células. También son capaces de sobrevivir a temperaturas tan altas como 151 grados Celsius durante algunos días
y a temperaturas de menos 272 grados Celsius, 1 grado por encima del cero absoluto durante algunas horas. Los altos niveles de radiación son otra de las condiciones extremas en su entorno a las que son capaces de adaptarse. Son capaces de soportar 570.000 Röntgen, un nivel de radioactividad 1000 veces superior a la dosis letal humana. Los tardígrados también pueden sobrevivir a periodos sin oxígeno, pero su posibilidad de reanimación es proporcional a la duración del estado latente. Algunos tardígrados emplean técnicas de osmobiosis para poder sobrevivir de una forma activa en entornos con alta salinidad. Su viabilidad solo se reduce a una exposición prolongada. Algunos tardígrados se encuentran en la zona entre mareas y pueden tolerar los ciclos de la misma manera con los cambios en la salinidad del agua correspondiente. También soportan periodos de desecación extrema. Se cree que lo consiguen con el cese de su metabolismo. Los tardígrados se alimentan de musgos y líquenes, ya que están adaptados a los ciclos de humedad y sequía que estos sufren. Se creen que son ampliamente distribuidos debido a que son transportados por el viento al aferrarse a pequeños trozos de musgo o líquen seco. Esta teoría parece estar apoyada por el descubrimiento de los tardígrados en remotas islas de origen volcánico, donde solo podrían haber sido depositados por el viento o las aves. Los tardígrados viven en casi la totalidad de los ecosistemas. Te los puedes encontrar incluso en las zonas húmedas de tu jardín. Estos sorprendentes animales han sido encontrados en entornos químicos nocivos o en alcohol hirviendo gracias a la quimobiosis. Algunas especies pueden soportar presiones de 6.000 atmósferas. La presión de la superficie es de 1 atmósfera, lo que es 6 veces la presión del agua en la parte más profunda del océano, fosa de las Marianas. La criptobiosis es una técnica de adaptabilidad mediante la cual los organismos consisten en la suspensión de sus procesos metabólicos. En ella se engloba la criobiosis, la anhidrobiosis, la osmobiosis, la quimobiosis y la anoxibiosis. La capacidad de los tardígrados terrestres a someterse a criptobiosis ha llevado a algunos a sugerir que podrían ser transferidos por la panspermia, es decir, entre los diferentes planetas a través de los meteoritos, al poder sobrevivir al vacío y a la radiación solar en el espacio al menos 10 días. Nueve párrafos, un texto complejo, un texto de características expositivas, donde nos hablan de un bichito al parecer que con suerte alguien habrá escuchado hablar, ¿cierto? Al menos no alguien que no le interesen los bichitos, alguien que le interesan, por supuesto, alguien que le gusta la biología, por supuesto, pero al común de los mortales, probablemente los tardígrados, nunca lo habían escuchado. Entonces, tal como dice Fredison en el chat, es una muy buena idea con este tipo de texto ejercitar la técnica de los mapas conceptuales, especialmente en este párrafo, en el 9, donde nos habla acerca de la criptobiosis, ¿cierto? Y cuáles son los distintos procesos de la criptobiosis, la criobiosis, anhidrobiosis, la osmobiosis, la quimobiosis y la anoxibiosis, que son elementos, anoxibiosis, sí, está bien, que son hartos elementos, ¿cierto?, que fueron repetidos durante el resto del texto y que nos van diciendo en qué consisten, ¿cierto?, cómo resisten cada uno de esos procesos estos bichitos llamados tardígrados. ¿Por qué? Porque es el último párrafo. ¿Qué quiere decir eso en este último párrafo? Que probablemente este párrafo, ¿cierto?, después sobre todo de cuando ya nos habla de las zonas húmedas de tu jardín, que son ejemplos de dónde puedes encontrar tardígrados, todos estos párrafos, desde el 7º al 8º al 9º, ya pertenecen en la parte de la conclusión de un texto expositivo, donde nos están haciendo una especie de resumen de lo que ya se dijo, especialmente dentro de lo que es el proceso de la criptobiosis, que tiene que ver con la vida de algo que ya está muerto. Es decir, cuando habla, ¿cierto?, de que literalmente resucitan, a eso se está refiriendo. Entonces, vamos a las preguntas. Dice, de acuerdo con lo planteado en el primer y el segundo párrafo, los tardígrados son los seres vivos más resistentes a condiciones extremas porque pueden sobrevivir aunque pierdan el 99% del agua de su cuerpo. Eso lo dice el texto. Lo dice, literal. Ahora, ojo, hay una alternativa, que es la alternativa E,
que dice, resucitan por medio de la reducción de su metabolismo en un 99,99%. Es súper fácil confundirse con esa alternativa. ¿Por qué? Porque nos habla de una cifra que aparece también ahí dentro del texto que hemos leído. Por lo tanto, es fácil confundirse con esa alternativa. Viven en lugares húmedos como musgos y helechos, eso aparece más adelante. La suspensión inanimada o anhidrobiosis les permite condensar el agua. Se regeneran a partir del azúcar denominada trealosa, bla, 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 bla. Son alternativas que aparecen dentro de esos párrafos, ¿cierto? O cercanos a, por lo tanto es fácil confundirnos. ¿Qué nos dice el DEMRE con respecto a cómo debemos responder esta respuesta? Dice, de la lectura del texto se desprende que los tardígrados son capaces de sobrevivir aun cuando pierdan prácticamente toda el agua de su cuerpo, es decir, el 99% de su agua. Especialmente si se compara con la resistencia del ser humano, quien muere al perder el 15% del agua de su cuerpo. Por lo tanto, la clave es la opción D. Pueden sobrevivir aunque pierdan el 99% del agua de su cuerpo, la que alude a esa capacidad de sobrevivencia, mientras que las opciones erróneas, ojo, todas las demás, hacen referencia a otras capacidades de los tardígrados o a las características de su hábitat. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. E insisto, la técnica de leer las preguntas y después leer el texto hace que perdamos tiempo y que probablemente esta respuesta la hayamos contestado mal. ¿Por qué? Porque aparece una cifra que aparece en los otros párrafos, ¿cierto? Sobre todo esa del 99,99%. Fácil equivocarse utilizando esa técnica, no la utilicemos. Es mala estrategia. Ya. Pasamos y seguimos adelante con este texto que la verdad es que es bastante complejo. En este texto sí que hay que aplicar estrategias sí o sí, porque es un texto bastante más complejo que el que leímos antes. Dice, ¿cuál es el propósito del 9º párrafo del texto leído? Esta pregunta está más fácil. Señalar los distintos modos de transporte de los tardígrados. Eso sale antes. Comentar las propiedades biológicas de la anoxibiosis. Eso sale antes. Mencionar la capacidad de transporte por el espacio de los tardígrados, sale antes. Enumerar las condiciones para la sobrevivencia de los tardígrados, por ahí podría ser. Pero la verdad es que lo que están haciendo es caracterizando el proceso de la criptobiosis. Entonces, ¿qué dice ahí? En el 9º párrafo se define la técnica de la criptobiosis describiendo sus principales características. La anoxibiosis y la no sé qué más. Pero varias biosis. De este modo, la clave del ítem corresponde a la opción C, puesto que la función que cumple el 9º párrafo en el texto es caracterizar el proceso de la criptobiosis considerando los otros procesos que incluye los efectos que podría tener. Nos vamos a devolver incluso para comprobarlo. ¿Cierto? Dice, la criptobiosis es una técnica de adaptabilidad mediante la cual los organismos consiguen la suspensión de los procesos metabólicos. En ella se engloban la criobiosis, la anhidrobiosis, la osmobiosis, la quimibiosis y la anoxibiosis. La capacidad de los tardígrados terrestres a someterse a la criptobiosis, bla, 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 bla. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cierto?, es la respuesta C, considerando lo que es el DEMRE y siguiendo, ¿cierto?, la lógica de que precisamente nos nombra, ¿cierto?, los procesos de la criptobiosis y cómo ¿cierto?, funcionan dentro de las distintas características que vaya teniendo este proceso. Seguimos y nos vamos a la pregunta de desafío de la Universidad Mayor, que esperemos que no esté con la respuesta correcta. Esperemos. No la tiene. Ya, pregunta de desafío, ahora sí que sí, participan ustedes. En el tercer párrafo, en relación con la sobrevivencia a condiciones extremas, se infiere que, nos vamos a devolver, vamos a ver qué dice el tercer párrafo. Entre las más de 1.150 especies de tardígrados, esto no se hace en la PSU, lo estamos haciendo porque estamos ejercitando. Entre las más de 1.150 especies de tardígrados, hay especímenes que son capaces de soportar temperaturas de menos 200 grados Celsius mediante la criobiosis, un proceso por el cual una especie de anticongelante natural evita que se formen cristales de hielo que pueden romper sus células. También son capaces de sobrevivir a temperaturas tan altas como 151 grados durante algunos días y algunas temperaturas de menos 272 grados Celsius, 1 grado por encima del cero absoluto, durante algunas horas. Entonces, pregunta de desafío.
En el tercer párrafo, en relación a la sobrevivencia a condiciones extremas, se infiere que A. La formación de cristales de hielo en las células impide la sobrevivencia en lugares fríos. B. Los tardígrados son los únicos seres vivientes que realizan la criobiosis a menos de 150 grados Celsius. La resistencia a altas y bajas temperaturas depende de la criobiosis. Las especies de tardígrados que pueden sobrevivir a altas temperaturas son pocas. El proceso de criobiosis se facilita en ambientes con temperaturas que varían entre los 272 grados Celsius y los 151 grados Celsius. Hasta por descartes la A, dice Benja Rojas. Vamos a ver si es que la letra A, porque la mayoría está contestando A, ¿cierto? Salvo ahí una C que apareció voladora. Vamos a ver si es que es la A. Y efectivamente, pues la A. Dice, en el texto se señala que los tardígrados sobreviven a bajas temperaturas debido a que mediante la criobiosis logran evitar que se formen cristales de hielos que pueden romper sus células, de lo que se concluye que la formación de cristales de frío en las células acabaría con la sobrevivencia de los tardígrados, ya que rompería sus células. Entonces, efectivamente, es la letra A. La formación de cristales de hielo en las células impide la sobrevivencia en lugares fríos. Decía que tenía que cuidarse de que se formaran ciertos estos cristales, porque si no, hasta ahí llegó la supervida de los tardígrados. Así que sí, efectivamente es la letra A. Aquellos que contestaron A, súper bien. Seguimos. Dice, en el primer y segundo párrafos, respecto al agua, se afirma que... Si dice se afirma, es que la respuesta está en el texto. A. Es una sustancia que permite regenerar musgos secos de más de 100 años. Ocupa el 99,99% del cuerpo de los tardígrados. Tiene la misma composición que la trealosa. Es el alimento natural de los tardígrados. Es una sustancia esencial para la vida en la Tierra. Efectivamente, es una sustancia vital es una sustancia esencial para la vida en la Tierra, ¿cierto? Y el DEMRE, en relación a la respuesta, dice, al inicio del primer párrafo, el emisor del texto afirma, toda la vida de la Tierra está basada en el agua, lo que corresponde semánticamente a que el agua es una sustancia esencial para la vida en la Tierra. Si bien utiliza palabras distintas, el mensaje es exactamente el mismo. Esa estaba easy peasy, dice Benja Rojas. Sí, estaba easy peasy, efectivamente. Estaba sencilla, ¿cierto? Porque esto de que es una sustancia que permite regenerar musgos, ocupa el 99,99% del cuerpo de los tardígrados, bla, 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 tiene la misma composición de la trealosa, no tiene nada que ver. Por lo tanto, en el primer y segundo párrafo, con respecto al agua, se dice que toda la vida de la Tierra está basada en agua, por lo tanto, es una sustancia esencial para la vida en la Tierra. No es una inferencia, ojo ahí, no es una inferencia, porque inferencia significa extraer el significado de algo, ¿cierto? En este caso lo que estamos haciendo es simplemente decir lo mismo, toda la vida de la Tierra está basada en agua, cambiarla, es una sustancia esencial para la vida en la Tierra, es lo mismo, es textual, es pregunta fácil. Ya, dice... ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza adecuadamente el quinto párrafo? Son todas bien locales, si se fijan, ¿cierto? Entonces, sobre todo, hacer esa estrategia de leer la pregunta, leer el texto y así, se nos genera un desorden porque las preguntas no van por párrafos determinados, ¿cierto? Nos preguntan por los párrafos desordenados. Dice, algunos tardígrados emplean técnicas de osmobiosis para poder sobrevivir de una forma activa en entornos con alta salinidad. Su viabilidad solo se reduce en la exposición prolongada. Algunos tardígrados se encuentran en la zona entre mareas y pueden tolerar los ciclos de las mismas con los cambios en la salinidad del agua correspondiente. También soportan periodos de desecación extrema. Se cree que lo consiguen con el cese de su metabolismo. Nos vamos a la pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones sintetiza adecuadamente el quinto párrafo? Dice, la salinidad y la desecación extremas son soportadas por los tardígrados gracias a la osmobiosis y el cese de metabolismo. Para responder este tipo de preguntas, ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza adecuadamente el quinto párrafo? Es, insisto, muy buena idea ir estableciendo o sacando las ideas principales de cada párrafo. ¿Por qué? Porque si nos preguntan cuál opción sintetiza, ¿cierto? Un párrafo determinado, nos están preguntando básicamente por un acercamiento muy al lado de lo que es la idea de una idea principal. Por lo tanto,
Este tipo de preguntas también se puede contestar extrayendo las ideas principales por párrafo. No tendríamos que leer el texto completo, no tendríamos que leer el párrafo completo, sino que simplemente recurrir a la nota que nosotros hayamos dejado en el facsímil. ¿Qué dice en relación a esta pregunta el DEMRE? Dice, el quinto párrafo refiere principalmente a la capacidad de sobrevivencia de los tardígrados en entornos de alta salinidad y de desecación extrema. Las opciones incorrectas corresponden a información secundaria o parcial dentro del párrafo. ¿Qué información es esa? ¿Secundaria o parcial? La técnica de la osmobiosis es ineficiente cuando se exponen los tardígrados a entornos de desecación extrema. La sobrevivencia de los tardígrados es poco viable en exposiciones prolongadas a entornos con alta salinidad. Los cambios de la salinidad del agua en la zona entre mareas son tolerables por algunos tardígrados. El cese de su metabolismo permite a algunos tardígrados resistir solo a los cambios salinos, ¿cierto? Todos esos elementos están ahí condensados dentro de la alternativa E. Por lo tanto, la alternativa E es la más amplia, por lo tanto, sintetiza de mejor manera el párrafo completo. Recordemos que cuando nos hablan de ideas secundarias, estamos hablando de ideas accesorias, ideas que se pueden resumir hasta llegar a una otra en sí misma. La idea accesoria es la idea que en el fondo no sirve, apoya la idea principal, pero no complementa del todo, ¿cierto?, la entrega de información. Se puede extraer y el texto va a quedar exactamente igual. Por lo tanto, dentro de este párrafo, ¿cierto?, dentro de este texto, esta vendría siendo la opción que sintetiza mejor el quinto párrafo. Noemí Sepúlveda dice, está mal, pero ¿qué se hace? ¿A qué se refiere? Noemí que dice, está mal, pero ¿qué se hace? ¿Qué se hace de qué? ¿Y qué es lo que está mal? M16 dice, yo hice este ejercicio y me costó. Sí, es un ejercicio un poco complejo, pero insisto, si nosotros vamos aplicando estrategias, sobre todo la de extraer ideas principales por párrafo, se hace mucho más fácil. Mucho más fácil. Ya, vamos a ir avanzando porque se nos está viniendo la hora encima. Dice, según lo expresado en el sexto párrafo, la presencia de tardígrados en remotas islas de origen volcánico se explica por su capacidad para, pregunta de tipo textual, adaptarse a los ciclos de humedad, sobrevivir a ambientes volcánicos, adecuarse a distintos ambientes, reducir su peso. La existencia de los tardígrados, ¿cierto?, lo hacen porque se adhieren al musgo, se pegan, quedan ahí, no se mueven. Dice, según el DEMRE, en el sexto párrafo se afirma que la capacidad de los tardígrados para aferrarse a pequeños trozos de musgo parece ser la teoría que apoya su descubrimiento en islas de origen volcánico. Trasladadas por quién? Supuestamente por los animales, por los otros bichos, por los pajaritos, ¿cierto? Pero se quedan ahí, no se mueven. Se podrían mover, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque se adhieren al musgo. Lo dice el texto. Es un texto en sí mismo, ¿cierto? Una pregunta literal, casi, de índole textual. Por lo tanto, no debiese costarnos responderla. Ah, Noemí, ahora entendí. Ya entendí. Fue un comentario que hice yo. Dice Noemí, está mal, pero ¿qué se hace en relación al texto? Si es largo y tengo que volver a leer el párrafo que me preguntan. Sé que está mal devolverse, pero ¿qué se hace en ese caso? Ya entendí. ¿Qué se hace en ese caso? No está mal devolverse en sí mismo. Lo que está mal o lo que no debiese hacerse, ya, me enfrenté a una pregunta como la anterior, cierto que era una pregunta con un nivel de dificultad más intermedio. Tengo ese tipo de preguntas y yo digo, chuta, no me acuerdo. Me devuelvo. Devolverme no está mal. Ya, para este tipo de preguntas lo ideal es no devolverse porque son preguntas textuales, debiesen quedar aquí grabadas en la cabeza. Pero para esas preguntas de tipo intermedio, ¿cierto?, me devuelvo. ¿Qué es lo que hago? Si yo leo el párrafo completo, pierdo tiempo. No está mal hacerlo, pero estoy perdiendo tiempo. Acuérdense que la BCU dura 2 horas y media y dijimos que lo ideal para todos los textos, para responder todas las preguntas de los textos, lo ideal es utilizar las 2 horas. Por lo tanto, lo ideal es, como hemos dicho, ir estableciendo estrategias de lectura. Leí el texto, pero a la medida que voy leyendo mi texto, y ya estoy haciendo mi primera lectura, inmediatamente voy subrayando, voy destacando, voy extrayendo ideas principales, voy extrayendo el tema del texto, porque eso me va a ayudar que una vez que yo me enfrente a preguntas como esta, por ejemplo, no tenga que leer el párrafo completo, sino que simplemente me voy a las notas que dejé a pie de página.
Eso es lo ideal hacerlo. Pero, ¿cierto? Si yo me devuelvo porque no me acuerdo, no, pues eso no está mal. Lo que está mal o lo que no debías, no, vamos a sacar la palabra está mal. Lo que no debías hacerse, pero exclusivamente por el hecho de que se está perdiendo tiempo, ¿cierto? Es el tema de que estoy leyendo el párrafo completo. Mejor recurro a mi propia nota. Ahora, si definitivamente la pregunta no la entiendo y no la entiendo y no la entiendo, mi nota no me va a servir de mucho. Ahí ya leo, definitivamente leo. Pero porque lo ideal es contestar bien, asegurarme de contestar bien. Pero, ¿cierto? Lo ideal es ir contestando con las mismas notas que yo vaya dejando a los lados. Ya, dice, espero que haya quedado más claro ahí Noemí. Si no quedó tan claro, vuelve a preguntar. A ver, Fredison dice, un texto largo es proporcional a la cantidad de preguntas que pueden aparecer como para dejar más tiempo para el final. Sí, pero nunca tanto tampoco. Sí, es relativamente proporcional, pero nunca tanto. Ya. Esas serían las preguntas al parecer que hay. Ya. Dice, ¿cuál es el propósito del emisor en el cuarto y quinto párrafo? Nos vamos a devolver. Cuarto y quinto párrafo. Dice, los altos niveles de radiación son otra de las condiciones extremas en su entorno a las que deben adaptarse. Y ahí nos habla acerca de la radioactividad, radiactividad, ¿cierto? Que pueden vivir sin oxígeno, pero la posibilidad de reanimación es proporcional a la duración de este estado latente. Y en el quinto nos habla acerca de la técnica de la osmobiosis, que dice que es una forma activa en entornos de alta salinidad. Su viabilidad solo se reduce en una exposición prolongada. Algunos tardígrados se encuentran en la zona entre mareas y pueden tolerar los ciclos de las mismas con los cambios de la salinidad, bla, 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 bla. Entonces, ¿cuál es el propósito del emisor en el cuarto y quinto párrafo? ¿Para qué escribió eso dentro de la aparición, ¿cierto?, de los tardígrados? Para mostrar la extraordinaria capacidad de adaptación de los tardígrados a diversos entornos complejos. Nos habla, ¿cierto?, de momentos, por ejemplo, que podrían haber sido también los otros párrafos donde habla acerca de que el ser humano aguanta solamente cierta pérdida de agua, o de que la atmósfera de la Tierra, que estos bichitos podían soportar no sé cuántos grados de atmósfera, mientras que nosotros en la Tierra solamente tenemos 1, y así sucesivamente. Lo que está haciendo, ¿cierto?, el emisor, es decir, la persona que escribió este texto, lo que quiere hacer es mostrar la extraordinaria capacidad de adaptación de los tardígrados a diversos entornos complejos. ¿Qué dice el DEMRE? En los párrafos cuarto y quinto del texto se presenta información acerca de la capacidad de los tardígrados para resistir y sobrevivir en condiciones extremas. Por ejemplo, son capaces de soportar temperaturas de 200 grados Celsius, son capaces de sobrevivir a temperaturas tan altas como 151 grados Celsius durante algunos días. Los tardígrados también pueden sobrevivir a periodos sin oxígeno, en entornos de alta salinidad, bla, 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 bla. Por lo tanto, el propósito del emisor en el cuarto y quinto párrafo es mostrar o demostrar, también podría haber sido, la extraordinaria capacidad de adaptación de los tardígrados a diversos entornos complejos. ¿Qué decían las otras alternativas? Probar que los entornos de alta salinidad reducen la sobrevivencia de cualquier ser vivo. Nos habla del cuarto y quinto párrafo. Eso aparece solamente en el quinto. Establecer el nivel de radioactividad que pueden soportar los seres humanos en condiciones adversas tiene el mismo problema que la A. Nos habla solamente del cuarto. Describir el metabolismo de los tardígrados que les permite sobrevivir en condiciones extremas. Tampoco, porque habla acerca de las condiciones extremas en sí mismas. Demostrar que la sobrevivencia sin oxígeno es posible, pero durante periodos bien definidos también tiene el mismo problema de las otras alternativas. Por lo tanto, mostrar la extraordinaria capacidad que tienen estos bichitos para sobrevivir. Con respecto a los tardígrados, el emisor afirma que, pregunta textual, resisten diversas condiciones extremas. Alternativa A, se encuentran en aguas más salobres. C, se originan en remotas islas volcánicas. D, provienen de meteoritos intraplanetarios. E, son seres parásitos de musgos y líquenes. Son elementos muy acotados. Todo el rato está hablando de la maravillosa capacidad que tiene este bicho, ¿cierto?, de adaptarse a distintos entornos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. ¿Qué dice? En vista de que el enunciado de este ítem es una aseveración con respecto a una información explícita del texto, la opción correcta es B, porque el emisor del fragmento afirma continuamente que los tardígrados son capaces de resistir condiciones extremas. Ya, texto número 6, para nosotros es el 3, pero es el 6 en realidad dentro del ensayo de Henry, dice así:
La medicina antroposófica es hija de la antroposofía, así como la pedagogía Waldorf, la agricultura biológica dinámica y la euritmia, entre otras. La antroposofía es un camino del conocimiento que se busca desde el corazón, señalaba Rudolf Steiner, su fundador, y como tal, la antroposofía se abre al mundo en actitud científica, pero acompañada con el calor del sentimiento, de respeto y profundo aprecio por el ser humano. Cuando el ser humano recoge las ideas de la antroposofía y emprende el camino de conocimientos con los métodos que ella propone, camino que se encuentra descrito en múltiples libros de Steiner y que siempre velan por la plena independencia de quien lo recorre, el ser humano desarrolla, entre otras, su capacidad cognitiva. Paulatinamente, los pensamientos que antes eran solo un medio para comprender el mundo y desde los cuales no se podía tener una clara experiencia de certidumbre, ahora comienzan a despuntar entre las conciencias como objetos que pueden observarse. Gracias a este desarrollo de las capacidades cognitivas, en las que el pensamiento mismo se vuelve un objeto de observación, capacidad que se encuentra latente en todo ser humano, despunta como una nueva percepción la manifestación de una realidad espiritual objetiva. El ser humano y la naturaleza que lo rodean aparecen henchidos de vida en continua fluencia, como nueva experiencia percibida. Esa vida en continua fluencia corresponde a una realidad superior a la física. De hecho, esta última recibe su capacidad de desarrollo y forma gracias a la primera, y en el momento que ella se retira de un ser vivo, sobreviene la muerte. Pero la vida presente en el ser humano no le permite a éste la conciencia. La conciencia es una manifestación superior a la vida y a la física, como puede observarse en las plantas, que solo tienen una corporalidad física y una vital, pero no conciencia. Así como el desarrollo de la capacidad pensante permite la captación de la vida, el desarrollo de las capacidades latentes en los sentimientos abre al ser humano un mundo henchido de conciencia, un mundo denominado anímico o astral. Este mundo es la manifestación sintiente de entidades espirituales, mundo que tiene leyes propias, incluso en un orden temporal invertido al nuestro. Este mundo se asemeja al mundo de los sueños. Al dormir, un ruido producido por un objeto que cae en nuestra habitación genera toda una historia en el mundo de los sueños, cuyo final coincide con el golpe. El sueño fue causado por el golpe, pero a su vez es el final de la historia en el sueño. La diferencia del mundo astral con el sueño es que el mundo astral, cada manifestación corresponde a la expresión particular de un ser espiritual y no tiene arbitrariedad del sueño. Pero el ser humano no solo es un ser poseedor de conciencia, tal como lo tienen los animales, sino que en nosotros se manifiesta un elemento aún superior, la autoconciencia. Solo el ser humano en esta tierra la posee. Él es un ser poseedor de una esencialidad espiritual, de un yo. Steiner cita a Hegel para aludir a esta cualidad espiritual manifestada en la capacidad pensante. El pensamiento eleva el alma, de la que también está dotado el animal, a espíritu. En virtud de ser poseedor de un yo, de ser seres capaces de pensar, podemos a su vez autocaptarnos, podemos tomar conciencia de nosotros mismos. El ser humano, de manera directa e inequívoca, se reconoce a sí mismo como un yo, como un ser único entre otros yo distintos a él. A través del camino del desarrollo de las facultades latentes del ser humano, este llega a la experiencia directa de que la esencialidad humana, el yo, es de naturaleza espiritual. Cuando el ser humano recorre aquel camino de desarrollo, es capaz de despertar en la esfera de su tercera facultad anímica, la de la voluntad. Llega a hacerse consciente de la realidad que teje y obra en la voluntad. Este despertar equivale a una transformación completa de la capacidad cognoscitiva. Es una verdadera metamorfosis del amor llevado al acto de conocimiento. Esta nueva capacidad del ser humano se conoce como egointuición, capacidad que permite al ser humano vivir en la plena realidad espiritual, en la convivencia directa de los seres espirituales de los cuales él ha sido engendrado. Si bien este texto, también de características expositivas, si bien este texto es radicalmente distinto al anterior, de los bichitos, porque este es súper filosófico, son textos expositivos igual, y tienen el elemento de que rayos que tienen palabras difíciles, rayos que tienen frases explicativas, rayos que tienen palabras, ¿cierto? Técnicas muy complejas a veces de ir entendiendo. Entonces, chiquillos, de verdad, y esto recalcarlo, para los que se vienen integrando, ¿cierto?, al preuniversitario, para aquellos que ya vieron la clase, pero están perdidos en el sentido de no sé cómo enfrentar los textos. Para los que saben cómo enfrentar los textos, pero a veces se les olvida hacer algunas cosas, chiquillos,
vean las clases que hicimos de aplicar estrategias de comprensión de lectura. Estos textos son complejos. Y si se fijan, si bien el texto anterior de los bichitos tenía 9 párrafos y este tiene 5, la complejidad que tiene uno con el otro la verdad es que es bastante similar. Así que, chiquillos, de verdad están pero más que invitadísimos, revisen las clases que hicimos con respecto a cómo aplicar estrategias de comprensión de lectura, antes, durante, después de la lectura, los elementos, ¿cierto?, de cómo subrayar, cómo sintetizar, cómo parafrasear, cómo hacer mapas conceptuales, porque la verdad es que nos van a aparecer este tipo de textos, y este es un ensayo DEMRO, es un ensayo oficial, así que hay que tener harto ojo con este tipo de textos que, si bien con el anterior son súper distintos en el tema que tratan, la manera de tratarlo es muy parecida. Ya son palabras complejas, difíciles, y etcétera, etcétera. Entonces, vamos a las preguntas. Dice, ¿con qué propósito se nombran algunas derivaciones de la antroposofía en el primer párrafo? Para C. Introducir la definición de antroposofía y presentar a su fundador. Entonces, vamos a ver. Primer párrafo. Nos está preguntando por la antroposofía. Ya nos dicen que la antroposofía es hija de la medicina antroposófica, así como lo es también la pedagogía Waldorf, la agricultura biológica dinámica y la euritmia, entre otras. ¿Qué más nos dicen con respecto a la antroposofía? Que es el camino para el conocimiento que se busca desde el corazón, según lo que dice Rudolf Steiner, ¿cierto? Bla, 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 bla. Entonces, ¿con qué propósito está apareciendo el término antroposofía ahí? Precisamente para introducir la definición de antroposofía y presentar a su fundador. Pregunta que, si bien tiene una dificultad, tenemos que tener en consideración que el primer párrafo nos está introduciendo sí o sí, porque es un texto expositivo. Y nos están preguntando con qué propósito. ¿Con qué propósito está ahí ese párrafo? ¿Con qué propósito aparece un término en una introducción? Precisamente porque nos dicen, de esto se va a tratar el texto, de la antroposofía, y en el fondo nos hablan acerca también del fundador, como dicen ahí, porque todos los postulados que nos mencionen más adelante van a ser aquellos relacionados con lo que él postula con respecto a este elemento. Dice la respuesta de Emre. En el primer párrafo se introduce un tema sobre el cual tratará el texto, la antroposofía. Para ello, en primer lugar, se enumeran algunas de las disciplinas en las cuales se ha incorporado la antroposofía como base teórica. A partir de ellas, se presenta una definición de antroposofía en palabras de su fundador, En este modo, queda establecido el concepto de antroposofía, sobre el cual en los párrafos siguientes del texto se irán entregando más detalles. Entonces, recuerden, decíamos, la PSU de lenguaje no mide contenidos. Revisar los tipos de textos, revisar las características de los textos, no sirve de mucho, porque no nos van a preguntar, por ejemplo, qué es una qué es una falacia, o qué diferencia existe entre convencer y persuadir. No me van a hacer ese tipo de preguntas. Pero a través de saber cómo son los textos, a través de saber cómo son las partes de los textos, cuáles son los propósitos de los textos, cuáles son los propósitos de las partes de los textos, nos ayuda a contestar este tipo de preguntas. C. Introducir entonces la definición de antroposofía y presentar a su fundador. Ejemplificar que es la antroposofía por medio de disciplinas afines. Sí, podría ser, podría dar ejemplos, pero la verdad es que nos está diciendo la antroposofía es hermana de todas estas otras disciplinas que no tenemos idea de qué se tratan. Presentar las distintas ramas que posee la medicina antroposófica es una ¿cómo se llama? Es una buena respuesta. Es una respuesta que en el fondo nos da la impresión de que puede ser esa. ¿Pero por qué no la es? Porque nos están preguntando por propósito. Explicar las bases científicas y humanas de la medicina antroposófica, eso viene después. Dar cuenta de las diversas áreas del saber que abarca la antroposofía, eso lo tiene relación con la medicina antroposófica. Así que sería la respuesta correcta C. Introducir la definición de antroposofía y presentar a su fundador. ¿Qué opción presenta la idea central del cuarto párrafo? Entonces, si me están preguntando por la idea principal, si me hablan de idea central, es lo mismo que idea principal. Vamos a ir al cuarto párrafo.
Pero el ser humano no es solo un ser poseedor de conciencia, tal como la tienen los animales, sino que en nosotros se manifiesta un elemento aún superior, la autoconciencia. Solo el ser humano de esta tierra la posee. Él es un ser poseedor de una esencialidad espiritual, de un yo. Steiner cita a Hegel para aludir a esta cualidad espiritual manifestada en la capacidad pensante. El pensamiento eleva al alma, de la que también está dotado el animal, a espíritu. En virtud de ser poseedores de un yo, de un ser capaz de ser seres capaces de pensar, podemos a su vez autocaptarnos. Nuevamente el tema de la autoconciencia. Podemos tomar conciencia de nosotros mismos. El ser humano, de manera directa e inequívoca, se reconoce a sí mismo como un yo, como un ser único entre otros yo distintos a él. Entonces, ¿qué opción presenta la idea central del cuarto párrafo? El yo es único y propio del ser humano. Nos dice que los animales no lo tienen. Lo tenemos solamente los seres humanos. Por lo tanto, el yo es único y es propio del ser humano. Ojo, la respuesta A también es un muy buen distractor. Muy buen distractor. El yo surge de la autoconciencia. Súper buen distractor. Fácil de equivocarse y de caerse en esa alternativa. Dice el DEMRE, la información sobre la cual se estructura el cuarto párrafo es el concepto de autoconciencia. Por eso podría haber sido fácil caernos, como elemento distintivo y exclusivo del ser humano. El texto lo plantea de la siguiente manera. Solo el ser humano en esta tierra la posee, la autoconciencia. Él es ser poseedor de una sensibilidad espiritual, de un yo. El resto de información que se incorpora en el párrafo está en función de esta idea principal para explicarla o reforzarla. Por lo tanto, la D, tal como dice Fredison, es la más general. La 1, ¿cierto? La letra A, nos queda ahí como que nos falta un poquitito un elemento vital que tiene que ver con, que es una característica exclusiva, del ser humano. La A, entonces, es un muy buen distractor, muy buen distractor. B, el espíritu es la elevación del alma, el ser humano y el animal poseen alma. No, que dice que el animal no tiene alma. El ser humano es poseedor de espiritualidad. Lo mismo, la A y la letra A y la letra E quedan con ese factor ahí como que quedan cojos, ¿cierto? Y la letra B claramente es una información accesoria. Por lo tanto, la letra D es la respuesta correcta. ¿Qué se afirma en el segundo párrafo respecto a la capacidad cognitiva? Dice, y aquí no nos vamos a devolver porque justamente la respuesta del DEMRE lo dice. En el segundo párrafo del texto se señala que cuando un ser humano acoge las ideas de antroposofía y emprende el camino del conocimiento con los métodos que ella propone, el ser humano desarrolla, entre otras, su capacidad cognitiva. Entonces, ¿qué se afirma en el segundo párrafo respecto a la capacidad cognitiva? Que se desarrolla al seguir los métodos de la antroposofía. Esa sería la respuesta correcta. ¿Qué se afirma? Siempre que nos pregunten qué se afirma de algo, va a ser una respuesta prácticamente de tipo textual. Puede cambiar alguna palabra, puede cambiar a lo mejor, se va a decir lo mismo pero con otras palabras, es decir, va a utilizar sinónimos para decirlo, no va a cambiar el sentido semántico, por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A, que se desarrolla al seguir los métodos de la antroposofía. Ya ven si es fácil caer de repente con algunas preguntas. Que se configura como medio para comprender el mundo, que se transforma en un medio para acceder a la antroposofía, que se presenta como una percepción de la realidad espiritual y objetiva, que se manifiesta como unión entre el ser humano y la naturaleza. La respuesta C estaría negando, ¿cierto?, lo que es la antroposofía, porque nos habla de que la antroposofía, más allá de nuestra capacidad cognitiva, tiene que ver con un elemento de aprender desde el amor. Por lo tanto, la letra C en ningún caso podría haber sido. Y nos vamos a la pregunta de desafío de la Universidad Mayor. Esperemos que no esté respondida tal como ocurrió con la primera pregunta de desafío. No lo dice. Ya, vamos a ver. Dice, de lo afirmado en el texto, es posible inferir que la esfera de la segunda facultad anímica corresponde a naturaleza espiritual. B, autoconciencia. C, voluntad. D, capacidad cognitiva. E, conciencia. Vamos a ir a ver. Nos habla acerca de la segunda facultad anímica. Dice, de lo afirmado en el texto es posible inferir que la segunda esfera de la facultad anímica corresponde a la. Recordemos que cualquier pregunta de tipo inferencial que se infiere de siempre va a estar sustentada en información textual. Por eso la pregunta parte, ¿cierto?, diciendo de lo afirmado en el texto es posible inferir que la esfera de la segunda facultad anímica corresponde a la. Hay muchas B.
Freyson B, Sebastián Kilodrán B, Constanza Lorca B, Scarlett Yesenia B, Andrés Muñoz B es la correcta, súper seguro Andrés. Sixtenger, la B también, vamos a ver si es que es la B, y efectivamente es la B. Y más encima Sebastián dice, yo puse la E cuando la hice, ahí caí. Ocurre. Dice, en el camino del conocimiento que propone la antroposofía al ser humano, alcanza primero un estado de conciencia a través de la activación de la capacidad cognitiva. Luego desarrolla una autoconciencia que los distingue de las demás especies y finalmente a través de la facultad que alcanza la ego-intuición. Por lo tanto, la segunda esfera, como dice ahí, ¿cierto? Es la autoconciencia. Ojo aquí, nos dicen, según lo afirmado en el texto es posible inferir que, bla, bla, bla. Fíjense, está planteado desde una inferencia, pero corresponde a lo afirmado en el texto. Por lo tanto, tenemos ahí un juego, como está planteada la pregunta está planteada rara. Tenemos ahí un juego, ¿cierto?, con cómo responder a esta pregunta. ¿La respondemos de manera literal o la respondemos de manera inferencial? Llegamos a la misma conclusión, que la respuesta correcta es la B, autoconciencia. Entonces, insisto, para este tipo de textos es súper bueno, sobre todo los que tienen capacidades más de dibujar, ¿cierto? Porque tienen que ver con los que quieren ser arquitectos, los que quieren ser diseñadores, los que quieren ser elementos, ¿cierto?, que tienen que ver con el dibujar, con una inteligencia más bien espacial. Para los matemáticos también estas estrategias les sirven harto. Analicen estos textos desde el punto de vista de mapas conceptuales o de ordenadores gráficos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como nos habla acerca de la primera esfera, la segunda esfera, la tercera esfera, inmediatamente ya podríamos haber acomodado, ¿cierto?, los conceptos dentro de las esferas. Es más sencillo responder estas preguntas en ese sentido. Ya, vamos a la siguiente, que la siguiente corresponde al texto 7, que también lo revisamos en clase, ¿cierto? Y que es un texto muchísimo más corto, afortunadamente, y muchísimo más sencillo también. Que es el texto acerca de la película Little Miss Sunshine, que espero que la hayan visto, porque le dijimos que era una película muy buena, muy entretenida, y deja un mensaje bien potente, sobre todo ahora último, donde han salido los movimientos del body positive y todas esas cosas. Entonces, dice, pequeña gran película, Little Miss Sunshine. Lejos, una de mis favoritas en mi colección de películas. Desde el comienzo hasta el final, esta es una verdadera joya del cine independiente, tanto por su historia, los personajes, las caracterizaciones, el guión, la música, todo. Una verdadera joya. Para empezar, la historia tiene la extrañeza de ser una fórmula ya utilizada. Un viaje por tierra que realizaron unos personajes. El camino es el símbolo que conduce hacia una meta con el fin de que los personajes logren un autodescubrimiento. Otro aspecto importante son los personajes, los cuales están finamente caracterizados y magistralmente desarrollados a través de la historia sin superponerse uno sobre otro. La actriz Abigail Breslin, aunque de corta edad, bien podría dar cátedra de actuación a varios pseudoactores de la industria. Tan descollante fue su actuación que le valió una merecida nominación al premio Oscar. Además, el personaje de Dwayne, interpretado por el actor Paul Dano, es lejos el más profundo en cuanto a evolución psicológica. Tiene momentos brillantes y gags hilarantes. Especial atención merece un casi imperceptible gesto en la cafetería. Por último, el guión, ganador del Oscar como mejor guión original del año 2006, mezcla esa extraña combinación entre comedia y drama, provocando tanto risas a carcajadas como también momentos de verdadera tristeza, pero todo en un tono sutil y ameno, dejando espacio para meditar y sin sobrecargar las escenas. Definitivamente esta es una película que hay que ver. No importa si no te agrada el género, no importa si no eres un acérrimo fanático de las superproducciones o un verdadero idólatra de los efectos especiales. Nadie podrá quedar indiferente frente a esta pequeña. Y nuevamente los dejo invitados a ver esta película porque es maravillosa, de verdad que es muy buena. Ya, preguntas. La mención a Abigail Breslin en el segundo párrafo tiene como finalidad ¿para qué aparece nombrada ella? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Para destacar el desempeño de una actriz novata. De hecho, nos dice, ¿cierto?, que es una niña muy joven. De hecho, es una niña, literalmente. Tenía como 8 años cuando hizo esta película. Y la compara su maravillosa y grandiosa, ¿cierto?, facultad interpretativa con otros pseudoactores, como lo menciona, ¿cierto?, el autor de la columna. Y más encima nos dice que
se iba a ganar un Oscar. O sea, perdón, que quedó nominada a un Oscar gracias a su interpretación en esta película. Por lo tanto, ¿para qué aparece? La menciona a Abigail Breslin para destacar el desempeño de una actriz novata. Resaltar el rol que juegan los gags hilarantes, eso lo menciona en relación a Paul Dano. Evidenciar la evolución de su personaje, también lo hace en relación a Paul Dano. Comparar su actuación con la de Paul Dano, no. Nos dicen que si bien los dos son súper jóvenes, Paul Dano aquí en esta película también era muy joven, nos dice que él también es uno de los personajes a destacar dentro de la familia que aparece en esta película. ¿Comentar la caracterización de su personaje en el film? No, tampoco. Entonces, en el segundo párrafo del texto, el emisor detalla los aspectos que, a su juicio, hacen de Little Miss Sunshine una película destacada. Dentro de estos aspectos se encuentra la actuación de Abigail Breslin, quien pese a su corta edad, bien podría dar cátedra de actuación a varios subproductores de la industria, lo que decíamos hace un rato. Para reforzar esta idea, se menciona la nominación al premio Oscar, por lo tanto hay dos aspectos relevantes dentro de esta información. Por un lado, la calidad de la actuación y por otro lado, la edad de la actriz. A partir de lo anterior, es posible afirmar que la intención de la emisora al mencionar a Abigail Breslin es destacar su gran desempeño como actriz joven y debutante. En serio, esta niña tenía como 8 años cuando hizo la película. Ya, pregunta de desafío. Y este es un texto más corto, también tiene menos preguntas por si acaso. Y con esto estaríamos terminando además la clase del día de hoy. Dice, el propósito discursivo del segundo párrafo del texto. Propósito discursivo. Este es un texto que se configura, ¿cierto?, como un texto expositivo relacionado a los medios de comunicación masiva porque da la impresión de ser una columna, ¿cierto?, de opinión en relación a una película. Es una crítica de cine. El propósito discursivo del segundo párrafo es, ¿para qué está ahí? ¿Qué características tenían las columnas de opinión? Las que vimos, ¿cierto?, en clases, cuando estuvimos revisando medios de comunicación masiva. Me acabo de dar cuenta que tiene la respuesta correcta. Primera y última ocurrió. Plantear los argumentos. ¿Por qué? Plantear los argumentos que sustentan la opinión del emisor sobre la película. Decíamos, ¿cierto?, que este texto es un comentario de cine. Como tal, mezcla, ¿cierto?, elementos tanto objetivos como subjetivos dentro de esas características. Un texto mixto, sin embargo, dentro del mundo PSU esa característica no aparece, ¿cierto? Pero, al ser un comentario de cine, mezcla elementos más bien de tipo argumentativo. Mi opinión, contrastándola con argumentos. Por lo tanto, en el caso de la pequeña gran película Little Miss Sunshine, como dice ahí, se trata de un comentario de cine en el cual las ideas se organizan en 3 secciones que corresponden a los 3 párrafos del texto: introducción, desarrollo y conclusión. En el primer párrafo se presenta el tema y la opinión del emisor acerca de él, una verdadera joya. El segundo párrafo está destinado a presentar los argumentos que justifican el juicio valorativo del emisor, es decir, aquellos elementos que convierten a la película en una verdadera joya, es decir, el tema, las actuaciones, el guión, etc. Finalmente, el texto se cierra con una invitación a los lectores para que vean la película. Efectivamente, el propósito discursivo entonces es plantear los argumentos que sustenten esta opinión de que la película de verdad es maravillosa. Dice, describir los aspectos importantes de la trama de Little Miss Sunshine, mostrar las características del cine independiente, esa inmediatamente la descartamos. No, porque no habla acerca de las características. Caracterizar el guión de la película Little Miss Sunshine tampoco, ni la B ni la C podrían haber sido, pero por ninguna parte. ¿Por qué? Porque la B y la C no aparecen dentro de la crítica de cine, ¿cierto? Mostrar las características del cine independiente sería de un texto expositivo. Caracterizar el guión de la película Little Miss Sunshine, no nos cuentan de qué se trata la película, nos dicen simplemente que es un viaje. Pero de todos los personajes, por ejemplo, no nos hablan acerca recién de 2 actores, ¿cierto? No nos hablan qué es lo que ocurre en la película, etcétera, etcétera. Por lo tanto, B y C, para nada, no pueden ser. Analizar los personajes importantes de la película Little Miss Sunshine, lo que hace el autor de este comentario de cine es destacar 2 actores, no 2 personajes. Por lo tanto, de hecho, destaca el personaje de Paul Dano, pero nos destaca a Paul Dano y a Abigail Breslin, ¿cierto?, como los grandes que hay que destacar dentro de esta película. Por lo tanto, la E tampoco puede ser. Ahora, describir los aspectos importantes de la trama de Little Miss Sunshine podría haber sido una respuesta, podría haber sido una respuesta que podríamos haber dado. Sin embargo, describir los aspectos importantes de la trama de Little Miss Sunshine nos dice describir los aspectos importantes de la trama. Aquí en el segundo párrafo nos da todas las características de por qué la película es buena.
Por lo tanto, plantea los argumentos que sustenten la opinión del emisor sobre la película. Nos dice, la película es buena por esto, por esto, por esto, por esto. La película es buena porque Abigail Breslin dice, la chiquilla Abigail, se me olvidó el apellido, es maravillosa como actriz. Los gags que genera el personaje que evoluciona, ¿cierto?, de Paul Dano son maravillosos. ¿Qué más dice? El tema que presenta, ¿cierto?, el viaje, ¿cierto?, que si bien es un tema recurrente dentro de las obras en general, es un tema que se trabaja muy bien. ¿Qué más dice? Tema, actuaciones, el guión también lo mismo. Por lo tanto, tenemos ahí el tema de plantear los argumentos que sustenten que la opinión, ¿cierto?, expuesta en el primer párrafo, que habla acerca de la película, que la película es muy buena y que vuelve a repetir después en el último párrafo también, que nos hace la invitación a verla, está ahí en la respuesta D. Dice Wirk León, trama y guión son casi lo mismo, ¿no? Sí, son casi lo mismo. Son casi lo mismo. Ya, y me parece que esta es la última pregunta, si no me equivoco. Dice, con respecto a la película, en el segundo párrafo, el emisor afirma que, pregunta de tipo textual, es una verdadera joya del cine independiente, es una película que apela al motivo del viaje por la Tierra, los personajes son más importantes que la trama misma, los personajes alcanzan un grado de profundidad, un alto grado de profundidad, el guión abunda en gags hilarantes y gestos imperceptibles. Ojo ahí, porque la E podría haber sido. El texto, dice el DEMRE, ¿cierto? El texto se afirma que la historia tiene la extrañeza de ser una fórmula ya utilizada, un viaje por tierra que realizan los personajes. A pesar de eso, la película es muy buena. Eso es lo que plantea, ¿cierto?, la crítica de cine mencionada. Ahora, la E podría haber sido, si nosotros hacemos estrategia, ¿cierto? Esta estrategia, mala estrategia que hemos dicho ya, no la hagan. Leer las preguntas e irnos al texto, con la E hubiésemos caído, pero inmediatamente. ¿Por qué? Porque el guión nos habla acerca de que efectivamente hay gags hilarantes y gestos imperceptibles, pero eso lo hace en relación al personaje que interpreta Paul Dano. Por lo tanto, la E no podría ser, la respuesta correcta es la B. Es una película que apela al motivo de viaje por tierra. No era la última pregunta. Con respecto a la actriz Abigail Breslin, el emisor afirma en el texto que, nuevamente, pregunta de tipo textual, su nominación al Oscar es meritoria, es decir, lo hace por sus méritos, por cómo ella interpretó al personaje que interpreta. Su obtención al Oscar es merecida, ojo ahí. Está ahí como, será, es súper parecida a la B. Sin embargo, nos habla acerca de que ella fue nominada, no lo obtuvo. Esa es la diferencia entre la A y la C. Ella simplemente fue nominada, no obtuvo la premio a Mejor Actriz. ¿Actúa mejor que artistas consagrados? Tampoco. Lo dice, sí, lo dice. Pero habla acerca de que dentro de ese elemento, ¿cierto?, de que actúa mejor que otros artistas consagrados, hizo que apareciera, ¿cierto?, dentro de los Oscars. Y más encima, no habla tanto acerca de artistas consagrados, habla más de pseudoartistas, pseudoactores. ¿Tiene un gran futuro como actriz? ¿Da cátedra a otros actores de la película? Tampoco. Dice que los actores en general en esa película actúan bien. Para resolver la tarea deben focalizarse en el segundo párrafo, que es donde se mencionan a los actores, y entre ellos a la actriz Abigail Breslin. En este, el emisor señala que tan descollante fue su actuación que le valió una merecida nominación al premio Oscar. Si se revisan las opciones, aquella que hace referencia a su nominación al Oscar es la letra C. Ya, ahora sí, terminamos. Sí. Fue súper larga la clase. Ya, preguntas. Rápidamente. ¿A qué se refiere con propósito discursivo? Pregunta Daniela Álvarez. Cuando habla acerca del propósito discursivo, habla de para qué está esa información dentro de ese párrafo en particular. Para responder ese tipo de preguntas, entonces, lo ideal es que establezcas dentro de lo que estás leyendo cuál vendría siendo la introducción, cuál vendría siendo el desarrollo, cuál vendría siendo la conclusión del texto. ¿Por qué? Sobre todo en estos textos que revisamos el día de hoy, porque eran textos enteros, no había ninguno que fuese un fragmento de. Entonces, sobre todo considerando eso, el propósito discursivo que van a presentar tiene que ver con ¿para qué está ahí? Noemí Sepúlveda, profe, una consulta. ¿Las clases que siguen son solo de repaso? ¿Ya terminó la materia en sí? No, nos queda todavía ver conectores y plan de redacción. Lo que estamos haciendo ahora es un repaso, sí, pero de comprensión de lectura. Profe, ¿cómo puedo encontrar las partes más importantes de una entrevista para subrayar? Para no perder el tiempo, en el caso de las entrevistas, extrae la idea principal solamente de la respuesta que dé el entrevistado.
porque la pregunta en sí misma ya va a estar destacada de por sí. Cuando nosotros nos enfrentamos a entrevistas, las preguntas que hace el entrevistador, no necesariamente el periodista, el entrevistador, van a estar marcadas seguramente en negrita. Así que extrae la idea principal única y exclusivamente en relación a lo que hace la pregunta. Y esa sería la parte más importante de la entrevista, si no hay mucho más que destacar ahí. Leer con música o sin música, ¿qué es mejor? Dependiendo de tu estilo de aprendizaje. Dependiendo de ti, exclusivamente. Si tú te concentras más con música. Ahora, en la PSU no vas a poder estar escuchando música. Así que a lo mejor, si tienes ese estilo de aprendizaje, ¿cierto? Que tiene que ver con estar metido en el tema de la música, sería bueno que tal vez ya empezaras a alejarte un poquitito del tema música, el factor música, y tal vez concentrarte más en un espacio cerrado, en un espacio de silencio, porque insisto, en la PSU no vas a poder escuchar música. Ahora, recuerden, y esto lo hacen muchos chicos que dan la PSU, no es mala estrategia, es un método de defensa casi. Algunos van con tapones para oídos, para no escuchar, ¿cierto?, alguna interrupción que pueda haber en la clase. Ahora, eso por supuesto que puede dificultar al momento en que cuando el examinador dice quedan tantos minutos para la prueba y no escucharon. Es una posibilidad, así que siempre vayan con reloj pulsera a dar la prueba, o los ensayos en este caso todavía no damos la prueba, ¿cierto? Vayan con reloj pulsera. Es buena recomendación ir con tapones para oídos, porque ya lo hemos dicho muchas veces, nos vamos a encontrar mejor con alguien que mete bulla con las uñas o con el lápiz, lo golpea con la pesa o mueve mucho el pie y suena en la sala, ¿cierto? O como uno está siempre leyendo y tiene la nariz hacia abajo, la nariz tiende a fluir. Y va a haber tal vez alguien que no lleva pañuelitos, un compañero egoísta, porque lo hemos dicho, lleven pañuelitos. Un compañero egoísta que no se suena la nariz, y esto pasa, por lo tanto, hay muchos ruidos que nos desconcentran. Entonces, si bien es bueno estudiar con música, en la PSU no lo vas a poder hacer, por lo tanto ya sería bueno irse alejando, ¿cierto?, de este fenómeno. Max André Cruz Condori, y con esto terminamos. Saludos de Perú. Diferencias entre coherencia y cohesión. La coherencia es la habilidad que tiene un texto de que se entienda. La cohesión es la presencia de elementos cohesivos, es decir, de los conectores, para hacer que el texto se entienda. Son necesarios uno con el otro. Si no hay coherencia, no hay cohesión. Si no hay cohesión, no hay coherencia. Son necesarios unos con el otro. Hicimos una clase de coherencia y cohesión, si no me equivoco, o la vamos a hacer. No, parece que la vamos a hacer. Así que Max Andrés, si estás preguntando por coherencia y cohesión, fíjate en las próximas clases porque vamos a hablar acerca de eso. Ya, terminamos la clase del día de hoy. Uy, una clase eterna. Chiquillos, chiquillos, que estén súper bien. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora de siempre, a las 5 de la tarde, esperando terminar a las 6, porque ya nos pasamos harto. Ya, chiquillos, que estén súper bien. Un abrazo súper grande y qué rico verlos aquí nuevamente, ¿cierto? Después de vacaciones de fiestas patrias y comenzando la primavera. No nos queda nada para la PSU, así que apliquen estrategias de comprensión de lectura. Hicimos clases de eso, para eso están. Las primeras, al menos las primeras 7 clases, si no me equivoco, son solamente de estrategias de comprensión de lectura y cómo aplicarlas. E incluso la primera clase es de estrategias para resolver la PSU, así que revísenlas. Chiquillos, nos vemos el próximo lunes, que estén muy bien. Un abrazo grande, grande, grande. Y nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Un beso, chao, chao. Todos tienen una idea, todos tienen un sueño que los desvela, todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza, pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción, concreta ese sueño dormido, saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.